con un Zócalo capitalino completamente lleno, con un Zócalo capitalino a reventar. Hoy la nota, la carroña política de la oposición recae una vez más en su misoginia, ¿sí? Después de haber pasado el 8 de marzo reclamándole a la presidenta, después de haber pasado el Día Internacional de la Mujer tirando acusaciones directas en contra de Claudia Sheinbaum, hoy la nota es que los líderes de Morena ignoraron a la presidenta por estarle rindiendo pleitesía a Andy López Beltrán. Hoy la pregunta de la oposición, la que circula en todos los medios, es si es Andy López Beltrán quien tiene el poder y no Claudia Sheinbaum. Sí, su misoginia vuelve a recaer frente, insisto, a un Zócalo capitalino que el día de ayer apenas estaba completamente lleno, abarrotado por la convocatoria de la presidenta de México. Un Zócalo capitalino abarrotado por la convocatoria expresa de Claudia Sheinbaum y en respaldo, además, un respaldo evidente por su actuar durante las negociaciones con el gobierno estadounidense. Incluso gobernadores de oposición se dieron cita al lugar en donde pudimos ver al gobernador panista de Oaxaca, panista de Querétaro, a pesar de las advertencias de su dirigencia nacional. Incluso estuvo presente también la gobernadora de Aguascalientes, panista también, estuvo Manolo Jiménez del PRI también, de Coahuila, estuvo el gobernador de Durango, por supuesto, el de Nuevo León y Jalisco, y todos los morenistas. Pero hoy la nota no es esa. Hoy la nota para los opositores, hoy la nota para la derecha mexicana es esto. Esta es la nota que quieren que siga dando revuelo. Pasa la presidenta Claudia Sheinbaum, saluda a su familia, saluda a todos y vemos ahí que se asoman ya pues algunos liderazgos de Morena que están tomándose una fotografía. Claudia Sheinbaum pasa por detrás de ellos haciendo simplemente un saludo y bueno, cuando evidentemente se dio cuenta que ellos no estaban pendientes de su presencia, pues decidió pasar de largo. Al final la presidenta Claudia Sheinbaum ya no pasó a saludarlos, pasó del lado en donde estaba la gente, en donde estaba el pueblo, ignorándolos por completo. ¿Es esto una señal de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Estarán en problemas los líderes morenistas por haber ignorado de esta manera a la presidenta de México? Bueno, pues a pesar de que la oposición dice que es Andy López Beltrán quien manda, que López Obrador es quien está detrás de Claudia Sheinbaum, lo que podemos ver en realidad es la preocupación de los líderes morenistas al verse ignorados y al ver el error garrafal que cometieron con la presidenta de México, y no porque sea Claudia Sheinbaum y no la hayan saludado, no, sino porque nos queda bastante claro que estamos hablando de la presidenta de México y de que ellos estaban ahí, en ese lugar, para atender de manera directa a su presidenta, el mensaje de su presidenta, la presidenta de todos los mexicanos, no para tomarse fotos. Pero más allá de eso, también valdría la pena mencionar que si fuera López Obrador quien estuviera mandando, si fuera Andy López Beltrán, si Adán Augusto estuviera saliendo y haciendo sus propias negociaciones o Ricardo Monreal, estos liderazgos no estarían tan preocupados por haber ignorado a la presidenta de México. Estos liderazgos, estamos hablando de Andy López Beltrán, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, estamos hablando de Adán Augusto, estamos hablando del senador Esquer también, otros tantos que estaban ahí, no hubieran emitido inmediatamente disculpas a la presidenta de México. Una presidenta de altura que bueno, al final del día no iba al Zócalo a rendirle cuentas a los líderes morenistas, tampoco iba al Zócalo capitalino a rendirle cuentas a los grandes empresarios de este país, a pesar de que todos ellos estaban invitados. La presidenta de México tampoco iba a rendirle cuentas a los gobernadores de oposición, y mucho menos iba a rendirle cuentas de manera directa y a la cara al pueblo de México, en la plaza. Ahí, en el Zócalo capitalino, iba la presidenta de México a decirle a la gente, a decirle al pueblo mexicano qué era lo que había hecho para controlar el tema de los aranceles de Donald Trump, que parecía inminente. Y bueno, hoy en la conferencia de prensa mañanera, completamente en vivo, la presidenta de México
pues está ya atendiendo las preguntas y cuestionamientos de los reporteros. Entre ellos, miren nada más quién está pues ahí cuestionando en estos momentos a la presidenta de México. Está Dalila, esta reportera conocida pues por querer, como otros tantos, de pronto meter algo de cizaña. Y bueno, escuchemos un poco completamente en vivo la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. De primera, y está haciendo un gran trabajo. Tiene mucha comunicación con los deportistas y está haciendo muy buen trabajo, y va a seguirlo haciendo. En la CONADE se queda digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué está haciendo Miguel Torruco? Está trabajando en dos áreas. Uno, en estas actividades deportivas masivas que vamos a hacer durante todo el sexenio. El 6 de abril, recuerden, inscríbanse, viene la clase nacional de box, le pusimos. Van a participar muchos boxeadores profesionales. Ya están las 32 entidades de la República, presidencias municipales. La idea es que ese día en todo el país se haga la misma rutina. Y lo importante no solamente es el 6 de abril, sino todo el trabajo que se está haciendo previamente, en donde hay muchos jóvenes, niños, niñas que se están involucrando en el deporte. Es parte pues del proyecto de vida saludable, y también de invitar a los jóvenes a que no se acerquen a la violencia o a las adicciones y que sean parte de este proceso deportivo, que se incorporen a través de ello y que después sigan desarrollando su vida junto con el deporte. Además de esto, pues ya vamos a ir anunciando otras actividades que van a estar planteadas. Y la otra muy importante es que ahí en los territorios en donde tenemos este trabajo especial de atención a las causas, estamos invitando a formar equipos de fútbol o clases de box o algunas otras actividades deportivas, para que los jóvenes, además de jóvenes construyendo el futuro, tengan otras posibilidades de desarrollarse. Esos son los dos principales tareas de Miguel Torruco. Y en el caso de Rommel, pues en la CONADE está desde la parte deportiva en las escuelas hasta la parte profesional y la relación con las federaciones. Y entonces el tema del deporte social y comunitario se hace a nivel nacional con ese tipo de convocatorias, sí, de este tipo de eventos. Y sobre todo de atención a las causas, para evitar que jóvenes tengan la tentación de acercarse a un grupo delictivo, que se acerquen, o la tentación de alguna adicción, y que mejor los canalicemos a través del deporte. Y sobre el tema de Fideporte, ¿estaría de acuerdo en que...? De hecho, parece, a lo mejor lo reactivamos este año. Sí, la idea es que con este esquema, si mal no me acuerdo, son empresarios que tienen algunas deducciones para poder hacer instalaciones deportivas. Entonces es probable, si se puede, reactivarlo este año, y si no, ya para el 2026. Vienen mejoras al deporte, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que pues aparecieron, como ya es costumbre, reporteros de Proceso y otros tantos para seguir cuestionando a la presidenta de México. En esta ocasión, bueno, pues tocó la oportunidad de darle a Proceso, y mientras tanto, fíjense nada más, la oposición, aprovechando que son tan pequeñitos y tan insignificantes, no solamente utilizaron el tema de decir que habían ignorado a la presidenta de México, sino que la derecha mexicana ha decidido emitir un desplegado en donde, después de su asamblea, la Asamblea de Acción Nacional, pues le están pidiendo al presidente Donald Trump que diga quiénes son. Y es que esta carta que escribe Acción Nacional llama la atención, se parezca tanto a la nota publicada recientemente por Azucena Oresti, una nota periodística en donde ella decía exactamente lo mismo. O Acción Nacional le está copiando el discurso a Azucena Oresti, o Azucena Oresti es panista, y les ayudó a redactar su texto.
Dice que Acción Nacional exige claridad sobre los señalamientos de nexos de actuales funcionarios con la delincuencia organizada. Emitieron todo un documento, un papelito, en donde Jorge Romero le pide al presidente de Estados Unidos precise a quienes acusa de estar involucrados con la delincuencia organizada. El PAN advierte que el pasado gobierno de Morena fue complaciente con la delincuencia, permitiendo que amplias regiones sean controladas por estos grupos. Dice también, desde hace mucho tiempo existen aranceles en este país, como el arancel al limón, el aguacate y los transportistas, pero también el cobro de piso a las pequeñas y medianas empresas. Acción Nacional, dice en este desplegado, propone una estrategia económica clara, diversificación de exportaciones, situación de importaciones y una política arancelaria inteligente. ¿Qué están haciendo los panistas básicamente? Escupiendo para arriba. Porque si tanto interés tienen en que el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump diga quiénes son los funcionarios públicos vinculados a la delincuencia organizada, bueno, pues a mí me parece que vamos a arrancar con García Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca es uno y es panista. O podríamos empezar con el que ya está preso en Estados Unidos, que es García Luna. Podríamos seguir con Silvano Aureoles si no les gusta. Y si no están convencidos de la delincuencia organizada, pues podríamos enlistar a los del cártel inmobiliario de los que Jorge Romero presuntamente forma parte. Están escupiendo para arriba y de verdad, ojalá que el gobierno de Estados Unidos, ojalá que Donald Trump lea la carta de Jorge Romero, aunque seguramente no tienen idea de quién es Jorge Romero y la oposición tan pequeñita y tan insignificante que tenemos en México, pero si la llega a leer y si llegara Donald Trump a tener la determinación o a tener las ganas de hacerle caso y hacerle segunda, bueno, pues miren nada más un adelanto. Ahí está Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón, con Cabeza de Vaca, con Silvano Aureoles, tanto que les gustan las fotos para vincular a la gente. Recordemos también que pues ahí estaba Genaro García Luna, Felipe Calderón entregándole reconocimientos a Cárdenas Palomino. Entonces, bueno, Acción Nacional termina escupiendo para arriba, nos queda bastante claro, mientras que la presidenta de México ayer abarrotó el Zócalo capitalino, no en un evento partidista, no, lo abarrotó en un evento para el pueblo de México, y aunque quieran minimizarlo porque le dieron la espalda a Claudia Sheinbaum, bueno, pues así respondió la presidenta de México ante ese evento pues tan inesperado. Estuvieron ayer presentes, se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Y sobre este tema pues es menor, la verdad, o sea, estaban distraídos, eso es todo. Bien, presidenta. Estuvieron ayer presentes. Es un tema menor, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, estaban distraídos, y es que Claudia Sheinbaum no se deja amedrentar, no se hace chiquita ante cualquier situación. La presidenta Claudia Sheinbaum no necesita el reconocimiento de los líderes morenistas, ella ganó con el reconocimiento del pueblo de México y por eso aprovechó el momento para agradecer a las y los mexicanos por estar presentes, llenando el Zócalo capitalino en defensa de la soberanía nacional. Y como lo dije al principio del discurso, pues que somos uno solo, gobierno y pueblo, que no hay diferencia. Ahora también hay que decir que hubo empresarios presentes, fue un acto muy importante y quiero desde aquí agradecer a todas y todos los gobernadores y a la jefa de gobierno. Faltó la gobernadora de Chihuahua, pero me envió un mensaje, tiene un problema de salud, de no haber tenido este problema hubiera estado aquí con nosotros. Entonces muestra mucha fortaleza. Todavía después hubo un desplegado de la CONAGO. Imagínense, es la presidenta, 31 gobernadores y la jefa de gobierno, que es el poder ejecutivo, claro, con los presidentes municipales del país. Y es que la fortaleza de la presidenta Claudia Sheinbaum viene de la gente, viene del pueblo. Son arrogantes y absurdos quienes busquen retar eso. La aprobación del 85% que hoy tiene Claudia Sheinbaum, los 36 millones de votos que consiguió, la presidenta más votada en la historia de este país, considerada como una de las mujeres más poderosas e importantes del mundo. Claudia Sheinbaum pues es una presidenta de altura y me parece que no se cuestiona la calidad de presidenta que tenemos.
Un total, además, anunciaron el día de hoy de los programas sociales. Están dando anuncios que son buenos para la mayoría del pueblo mexicano, pero al final del día, para la oposición, es simple y sencillamente decir que la presidenta Claudia Sheinbaum fue opacada por Andy López Beltrán. Porque yo insisto, la misoginia y el machismo de todas estas personas, de los opositores, sigue floreciendo. Y lo más importante es que sigue floreciendo después de que se rasgaron las vestiduras hace unos días, en el 8 de marzo. Acusando que este no era el gobierno de las mujeres, que no habíamos llegado todas. Pero al día siguiente estaban listos para desbordar misoginia en contra de Claudia Sheinbaum. Además, también los comentócratas especularon ante la salida de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. La presidenta contestó a qué se debió esta renuncia y este escándalo que hicieron los opositores todo el fin de semana. Acordó que así iba a ser. Entonces no tiene ningún otro asunto más que eso. Y Edgar Amador pues es muy bueno. Se formó también en muchos lugares, viene de escuela pública, por cierto, y de la UNAM, de la Facultad de Economía, y pues tiene mucho conocimiento Edgar, es muy bueno, y también es hasta cierto punto discípulo de Rogelio, se formó con él en muchas cosas. Entonces es parte de lo que acordamos con Rogelio, no tiene ninguna otra explicación. Ya sabrán todos los adversarios, comentócratas, es que no, seguro no estaba tan bien la economía y la presidenta decidió que tenía que haber un cambio. Pura especulación. Ese es, pues en realidad, lo que ocurrió. Y la verdad le agradezco muchísimo a Rogelio, es un gran economista, nos ayudó mucho con el Plan México, esta visión internacional y nacional que tiene la economía, y además siempre con un sentido social. Le agradezco mucho que haya aceptado quedarse hasta, pues que fue el 4 o 5 de marzo, y ya ahora Edgar pues toma su lugar. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum pone fin a las especulaciones de la salida de Rogelio Ramírez de la O, y es que en realidad esta salida estaba pactada desde hace mucho tiempo. Desde que Claudia Sheinbaum iba a llegar a la presidencia de México, ya estaba pactada la salida de Rogelio Ramírez de la O. De hecho, iba a salir en enero, pero se quedó por el tema de los aranceles y demás, y bueno, pues ya fue inminente su salida. Aún así seguirá en el equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, mientras la oposición, insisto, se sigue haciendo chiquita. La oposición sigue siendo infantil y pequeñita, no solamente por no acudir al llamado en defensa de la soberanía por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una presidenta, yo les insisto, que está siendo reconocida a nivel nacional e internacional. La presidenta de México les ha demostrado con hechos su capacidad, su liderazgo, y bueno, eso es algo que ellos no pueden presumir, porque mientras el Zócalo capitalino estaba abarrotado y lleno de gente, los panistas estaban en su mini evento, en su asamblea, la Asamblea de Acción Nacional. ¿Saben qué estaban haciendo ahí? Hablando, por supuesto, de Claudia Sheinbaum. Ahí les va, se los voy a poner porque Marco Cortés, que es igualito, Jorge Romero aprovechó en esta Asamblea de Acción Nacional para hablar de los abogados del Mayo y decir pues un montón de cosas, de mentiras, de suposiciones, un montón de supuestos, como acostumbran estos personajes. Denunciamos desde el PAN que haya abogados que ayuden al crimen. Pues no. La defensa es un derecho humano, constitucional. También tienen derecho a médicos, a su salud. Eso no es lo que estamos criticando como Acción Nacional. Lo que sí es un delito así como tal es el tráfico de influencias. Eso es lo que estamos denunciando desde Acción Nacional. No que quieras defender a la persona más maldita del universo o más bendita, es que demuestres cómo te
con ministros. ¿Qué quieren que pensemos con ese álbum fotográfico? Denunciamos desde el PAN que haya... Volvieron a cambiar la narrativa. ¿Por qué? Porque durante semanas la narrativa fue que eran los abogados de los delincuentes. Esa era la narrativa. Y que como consecuencia eran delincuentes y también el gobierno de Claudia Sheinbaum y todos los que salían en las fotos con ellos. Ahora dicen que no, que eso no es malo. Ahora dicen que lo malo es que tengan fotos con todo el gabinete del gobierno. A ver, el mismo Acción Nacional que dijo: Genaro García Luna fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pero no era panista. ¿De verdad? Y quieren que los mexicanos crean en sus narrativas y creen que los mexicanos caigan en esas narrativas. Un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, y bueno, nos queda bastante claro que siguen queriendo avanzar y conseguir simpatía y conseguir votos con esa estrategia de sembrar miedo, la estrategia de las mentiras, la estrategia de los montajes, la estrategia de cambiar todo a su conveniencia. Fíjense, en el Universal la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a ponerlos en su lugar, porque el Universal asistió a la conferencia de prensa mañanera para hablar de varias cosas y al final la presidenta de México pues les puso una buena arrastrada a estos personajes que nada más quieren hacer suposiciones y no presentan el trabajo completo. Ahí les va de nuevo. El reportero del Universal se presentó en la conferencia de prensa mañanera pues para hacer ya las preguntas que son acostumbradas, a pesar de que dicen que las preguntas son sembradas, y fíjense nada más cómo le fue. Nomás que se escuche, ¿verdad? A ver, ahí va de nuevo. Déjenme, se los pongo de nuevo. Le están preguntando a la presidenta Claudia Sheinbaum pues sobre los acuerdos que se llegaron con Donald Trump, sobre de qué manera se consiguió el tema de los aranceles, cómo le hicieron para conseguir esta situación. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues cuando se da cuenta que es una pregunta, que es una intervención, que quiere sacarle pues una nota que no es favorecedora, que quiere sacar de su boca palabras que evidentemente no tiene por qué decir, pues quedan exhibidos. Y les ha pasado en más de una ocasión. Han sido exhibidos muchas veces. Estos personajes que mandan a reporteros, que mandan a los comentócratas, que mandan a quien sea y a quien se pueda para tratar de desprestigiar el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quedan exhibidos muchas veces. Miren, escuchemos, ya está listo. Sí. También preguntarle, en el marco pues de este acuerdo con el presidente Donald Trump, pues declaró que es un alivio de corto plazo. ¿Cómo toma esta declaración del presidente? ¿Por qué no mejor dices toda la declaración del presidente Trump? No sé si vieron la entrevista en Fox News. Pero también dijo eso, presidente. Por eso, pero hay que dar el marco completo. Porque si sacas de contexto una frase, pues entonces hay malas interpretaciones. Él en esa entrevista justamente dice lo que hemos estado diciendo, que el 2 de abril vienen aranceles recíprocos. No sé si lo escuchaste. Sí, también es la declaración que estoy planteando, presidente. Por eso, hay que revisar las declaraciones en el contexto completo de toda su declaración. Hay algunos que no les interesa que haya un acuerdo entre Estados Unidos y México. Algunos, digo yo, ¿no? Toman declaraciones aisladas, pero no. El acuerdo fue que se pospusieron los aranceles hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril, como bien él dijo, a ver si lo buscan, esa partecita. Dice, el 2 de abril hay aranceles recíprocos. ¿Por qué dije ayer, y lo he dicho aquí en la mañanera, que siempre hay que estar atentos y por lo que pueda ocurrir, pero que somos optimistas en el sentido de que aranceles recíprocos significa que Estados Unidos le pone tarifas, aranceles a las exportaciones de países
que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones, aranceles. En el caso de México, pues tenemos un tratado comercial, el primer tratado comercial que se firmó en 1993. Y una vez más, la presidenta los invita a no sacar las cosas de contexto a conveniencia, para sacar nada más la nota, el amarillismo. Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum pone en su lugar a los reporteros de la conferencia de prensa por no haber hecho sus investigaciones adecuadamente y por querer sembrar y sacar las cosas de contexto. Nos queda bastante claro. Y miren, nada más para terminar. Hablando de misoginia después del 8 de marzo, es Lili Téllez, la senadora plurinominal, quien justamente dice: los parásitos de la mafiocracia lo saben. Primero en jerarquía es Sandy, el hijo del patrón, y después Claudia, la secretaria del patrón. Después del 8 de marzo, esto, y Lili Téllez representa la verdadera cara de Acción Nacional. Qué bueno que en su video que compartió Lili Téllez no corta el pedazo donde se ve un zócalo capitalino completamente lleno y repleto, y no por la convocatoria de Andy López Beltrán, no por la convocatoria de Luisa María Alcalde ni de nadie más, por convocatoria expresa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para que sigamos llegando a más personas. Los espero en un ratito con mucha más información. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.